Gloria a Dios. Bueno, sean bienvenidos todos los que están aquí presentes y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Una vez más vamos a dar inicio a este mensaje por el día de hoy, domingo. Hoy domingo 11 de febrero del 2018. Sean todos bienvenidos. Es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida, que seas edificado y así puedas llevar mucho fruto. Vamos a meditar en el mensaje de esta mañana. Hoy en estos tiempos se vive una incertidumbre. La gente ya no haya qué hacer, ya no haya en quién creer, porque la mayoría miente. Tanto los políticos como los religiosos mienten. Y lo que buscan es su vanagloria o enriquecerse. Políticos y religiosos. Así está de podrido toda la humanidad, todo el mundo. Solamente aquellos que verdaderamente el Espíritu Santo ha llegado y nos ha guardado, permanecemos fieles, firmes, con nuestros defectos, pero también con nuestras virtudes. Hay mucha incertidumbre. La gente pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? La gente pregunta, ¿cómo puedo saber yo si estoy en la verdad? La gente está confundida, porque esa es una de las estrategias que el diablo usa también. Y el diablo usa al hombre para salvar al hombre, y Dios usa al mismo hombre para salvar al hombre. De modo que tanto el diablo como Dios en el hombre se centran para que nosotros tomemos la decisión que es lo que queremos. La mayoría de gente pregunta, y a mí me lo han hecho, preguntas. Y cuando escuchan la respuesta de Dios, no mía, yo solamente les muestro qué es lo que Dios dice respecto a sus preguntas. La gente queda convencida. Porque la palabra es la que te va a convencer. Pregunta a la gente. Mira, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 16, y en el versículo 30. Mira, vamos a meditar en toda esa lectura. Simplemente el versículo 30 es la introducción y el título del mensaje. Hechos capítulo 16, verso 30. Habla la historia de un carcelero que tuvo en su cárcel a Pablo y a Silas por andar predicando el evangelio. Dice el verso 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Él está respondiendo la pregunta que el carcelero de Filipo le hizo a Pablo y a Silas. Ellos le preguntaron: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí en la lectura, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, dice el Señor: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está la respuesta del Señor Jesús a esa pregunta que se hicieron este hombre
y que al igual muchos hoy en día se hacen. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todos mienten, todas las religiones dicen, esta es la mejor, vente con nosotros, somos los mejores. ¿Qué debo hacer? Y Jesús mismo responde esa pregunta. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, ese es el mandamiento del Señor para todos aquellos que creyeron en Él en aquel tiempo, y aún sigue siendo para nosotros que creemos en Él en estos tiempos. Dice, de gracia recibiste, dad también de gracia. De la abundancia del corazón habla la boca. Si Cristo está en tu corazón, vas a hablar de Cristo. Vamos a meditar en unos personajes que, al igual que tú y que yo, tuvieron que pasar por una experiencia. Vamos a ver, ahí empezamos con el carcelero de Filipo. Ahí donde estamos leyendo, nos regresamos atrás, capítulo 16, versos Hechos 16, y vamos a leer ahí nos habla la historia de este personaje. Hechos capítulos 16, versos del 11 en adelante, nos habla aquí Lucas, el doctor Lucas, él es el que escribió el libro de los Hechos, y lo narra tan preciso como fue. Dice que Pablo y Silas andaban predicando en muchos lugares y llegaron rumbo directo a Samotracia. Anduvieron toda la región de Asia. Y dice que ahí anduvieron predicando, llegaron a varios lugares, los corrían y llegaron a cierto lugar donde estaba una mujer llamada Lidia, y también hicieron la obra. Aquella mujer, al estar escuchando, se convirtió a Cristo. Pero aquí el punto es que al ir allá, dice que encontró a una mujer que tenía espíritu de adivinación y andaba atrás de ellos. A Pablo le molestó eso, que andaba atrás de ellos gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el mensaje de salvación. Era lo que expresaba esa mujer. Pablo se molesta de que continuo, días tras días, anduvo días atrás de ellos. Entonces ordena que el espíritu saliera de ella, y salió. Pero esa mujer tenía sus amos y les daba muchas ganancias por el espíritu de adivinación que tenía, por lo cual los llevaron a demandarlos, a alborotar toda la gente, y los meten a la cárcel, los azotan, los masacran, y allá los llevaron a la cárcel, a Pablo y a Silas. Y estando allá ellos, dice la Escritura que Pablo y Silas no estaban preocupados. Ellos sabían en quién confiaban. Dice que en la noche se pusieron a orar y se pusieron a cantar himnos espirituales. Y dice la Escritura que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando el pueblo le alaba, Dios se manifiesta con su poder y su gloria. Dice la Escritura que a medianoche dice que vino un terremoto tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel, se les chisparon los grilletes que tenían en los pies porque los tenían encadenados,
se abrieron las puertas. Ahora, no nada más estaba Pablo y Silas, había muchos presos. Y dice la escritura, ¿verdad? Que el carcelero, al mirar todo eso y luego miró las puertas abiertas, pensó que ya se le habían escapado los presos y se iba a matar él mismo. ¿Por qué? Porque le esperaban la pena de muerte si se le habían escapado los presos. Y al mirar Pablo eso, dice: espera, no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces él agarró su lámpara, dice que anduvo buscando con linterna, mirando, y vio que todos estaban ahí. Ninguno se había escapado. Entonces fue cuando este hombre, lo dice en el verso 29, Hechos 16:29, dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ellos eran solamente predicadores, y por eso los llevaron a la cárcel, porque tenían autoridad, tenían poder que Dios había dado. Pero vemos aquí que ese sacrificio, ese testimonio, esa fidelidad a Dios los llevó a que se convirtiera este hombre, a que creyera en ellos. Y por eso la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vemos que ellos, vamos a leer ahí el verso 33 y 34, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Porque él los sacó de la cárcel, y dice que los llevó a su casa, le lavó las heridas y se bautizó con todos los suyos. Ahí lo dice el verso 34: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Ahora, ¿qué cosa es lo que estamos viendo aquí? Es el título del mensaje: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí vemos que lo que se necesitó para que el carcelero de Filipo y su casa alcanzaran la salvación, necesitaron dos cosas que fueron las que Jesús nos menciona en Marcos, lo que leímos. ¿Cuáles son las dos cosas? Escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio. Escucharlo. Porque muchas veces la gente lo escucha pero no lo cree. Escucharlo, creerlo. Y el segundo paso: ser bautizados. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora quiero hacer un paréntesis en esto. Cuando habla del bautismo aquí, Jesús no se estaba refiriendo al bautismo del agua. Cuando dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se estaba refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. A ese bautismo se estaba refiriendo. Y luego, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, porque la palabra nos convenció, es cuando nosotros entonces decidimos bautizarnos en el agua como obediencia al Señor, porque el Señor manda que nos bauticemos
en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que este hombre, carcelero de Filipo, creyó porque le hablaron la palabra. La pregunta que él hizo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos les pusieron la palabra, se convirtió a Cristo y los llevó a su casa, se convenció a su familia y dice que se convirtieron. ¿Y qué pasó? En el verso 14 vemos donde dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Saben qué es eso? El gozo de la salvación que Dios nos da. El cristiano que de verdad ha sido salvo tiene gozo en su corazón, no anda amargado. Tiene gozo, se goza cuando la palabra es predicada y se indigna cuando ve toda injusticia, toda torcedura de las escrituras. Se indigna también. Y Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo les decía a los fariseos: invalidan la palabra de mi Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Es torcer la palabra. Y eso, hasta la fecha, el diablo ha usado esa artimaña para que la gente no crea, torciendo las escrituras. Pero déjame decirte que la palabra te va a llegar. No va a haber una persona, una sola criatura. Por eso dijo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Jesús no va a venir a levantar su pueblo hasta que se haya predicado el evangelio a toda criatura. Ahí ellos recibieron el gozo de la salvación. O sea, deducimos en esta historia que por medio de la predicación del evangelio de Pablo y Silas padecieron. Por medio de su fidelidad Dios se manifiesta y produce el impacto por el cual Dios nos envía, convirtiéndose a Cristo aquellas personas. Se bautizaron porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Se bautizaron y luego también se bautizaron en agua. Es un personaje. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, ahí mismo en Hechos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Son 5 puntos que estamos viendo aquí. Vimos el primero y vamos a ver el segundo. Hechos capítulo 8, versos 26. Y aquí está hablando acerca de Felipe y el etíope. Ustedes saben la historia, cómo Felipe era un evangelista que andaba predicando el evangelio a donde el Espíritu Santo le ponía y lo llevaba. Y dice la escritura, se los narro para no leerlo, dice la escritura que Felipe, el ángel del Señor le habló y le dijo: levántate y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y dice que él fue. Y cuando llegó, miró el carruaje que iba, que le dijo: acércate a ese carro. Se acercó. Y dice que oyó que este hombre iba escuchando la palabra, iba leyendo la palabra, perdón. Y la pregunta de Felipe: ¿entiendes lo que lees? Aquel hombre sincero le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué hizo este hombre? Le rogó a Felipe que subiera con él a su carruaje. Quizás diga: hermano, ya he predicado, ya hemos hablado mucho de eso. Sí, pero cada pasaje tiene un mensaje. Cada vez que yo te hablo es porque te trae un mensaje diferente. Aquí vemos cómo este hombre, el etíope, amaba a Dios con todo su corazón. Lo mostraba al ir desde Etiopía a la parte norte de Jerusalén, atravesando el desierto. Y ya iba de regreso y leyendo la escritura. Y no lo entendía. Y así hay mucha gente hoy en día que no entiende las escrituras, y por no entender las escrituras caen en herejías, blasfemias o aberraciones. Este hombre buscaba saber la verdad.
Al igual que el testimonio de la iglesia de Berea. Cuando llegaron Pablo a predicarles el evangelio, dice que no le creyeron todo lo que les dijo, sino que fueron a las escrituras. Y eso es lo que yo hago siempre. Cuando ando predicando, donde quiera, muéstrame las escrituras si estoy mal, porque yo te comparto las escrituras. El Señor dice que si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. ¿Qué hizo Pablo con Silas allá, con ese carcelero de Filipo? Ministraron la palabra, el evangelio. Aquí Felipe también dice que iba leyendo el rollo del profeta Isaías, refiriéndose a Jesús, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que ahí decía, como cordero delante de los trasquiladores, no abrió su boca. Como cordero mudo delante de los trasquiladores, no abrió su boca. En su humillación, dice él, no se le hizo justicia. Y el profeta, el etíope, le pregunta a Felipe, ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de algún otro? ¿Y qué dice la escritura? Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Que dijo Jesús, vayan y prediquen el evangelio. Le anunció el evangelio de Jesús. Cuando tú anuncias el evangelio es el poder de Dios que va a tocar el corazón de la gente para que se arrepienta y se convierta a Cristo. Pero si tú no llevas ese evangelio ya con tu intelecto, lo llevas rebajado con tus dogmas religiosos, es como echarle agua a la leche. Y no va a causar el impacto. Jesús dijo, prediquen el evangelio. Este hombre le predicó el evangelio. ¿Y cuál fue el resultado de escuchar el evangelio? Hoy en día yo oigo personas que les predican y se convierten a Cristo, pero no son fieles a Dios. Pastores que les andan diciendo, hermano, ¿cuándo se va a bautizar? Ya tiene tiempo que se convirtió. Debemos prepararlo para el bautismo y toda basura de doctrina de esa. A ver, enséñame aquí en la escritura qué fue lo que hizo Felipe con el etíope. No le dijo, ¿sabes qué? Pues ya llegando me reúnes a la iglesia bautista o la iglesia pentecostés o a X iglesia. Dice la escritura que Felipe le anunció el evangelio de Jesús y el carruaje iba caminando y él hablándole. Y dice la escritura que el etíope miró que había agua y le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Ahora, ¿qué dice la escritura respecto a eso? Y me buscarán y me hallarán si me buscan de todo su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él emana la vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, todo depende del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús, el etíope le dijo a Felipe, Felipe le dijo al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice la escritura, ¿qué hizo Felipe? Aquel dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo todo lo que me dijiste, lo creo. Y dice que entonces mandó parar el carro el etíope. Y bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Y qué dice la historia? Que Felipe se fue gozoso su camino. El gozo de la salvación se manifestó ahí. Por eso el rey David, cuando pecó con la mujer de aquel Urías, le pesaba. Se arrepintió y le trajo grandes estragos ese pecado. Y le decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque la salvación produce gozo. Gozo. Esa fue la historia de Felipe y el etíope. ¿Qué necesitó el etíope para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El etíope necesitó solamente escuchar el evangelio, creerlo y actuar. Hoy en día se predica el evangelio muy fácil, muy rebajado, porque la mayoría de gente quiere
quieren que venga número nada más, quieren tener cantidad de gente, pero no le interesa calidad, porque ellos mismos no tienen la calidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Vamos a ver otro personaje. Hechos, capítulo 9, ahí mismo. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, nos narra acerca de la conversión de... ¿De quién nos habla? De Pablo. Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Pero Pablo estaba bajo dogmas religiosos. Pablo se había propuesto acabar con todas esas religiones que se habían levantado, esos grupos de esos cristianos que se decían que ese Jesús decía ser hijo de Dios, del Dios de Pablo. Y para Pablo eso era insulto. Y por eso Pablo, en el nombre de Dios, hacía todo eso. Todo el capítulo 9 habla de la historia, la conversión de Saulo. Los que me están viendo en las redes sociales pueden escucharlo. Es imposible que de aquí les narre todo precisamente, pero lo pueden leer. Te doy la esencia, el mensaje. ¿Qué pasó con Pablo? Dice que Pablo iba camino a Damasco, porque ya le habían dicho que allá en Damasco había un grupo de cristianos que se reunían. Y ya llevaba a él cartas de los principales sacerdotes, y llevaba para que le permitieran allá y le ayudaran para traer presos a Jerusalén todos aquellos que invocaban al nombre de Jesús. Y dice la escritura que Pablo, camino a Damasco, antes de entrar a Damasco, se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo pregunta. El carcelero de Filipo preguntó. El etíope preguntó. ¿Y tú por qué no preguntas? Si te encuentras, si te das cuenta que te engañan, que te mienten, ¿por qué no preguntas? Dice que Pablo preguntó a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: entra a la ciudad y allá te dirán lo que tienes que hacer. Jesús no le dijo: entra y allá vas a hacer esto, lo otro. No, porque Jesús ya tiene un orden. La escritura dice que el Señor mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y Pablo preguntó que qué quería que hiciera, y el Señor le dice: entra y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Allá estaba aquel siervo de Dios que se nombraba Ananías, y el mismo Señor le dice a Ananías, porque Pablo quedó ciego, y los que iban con él lo tomaron de la mano y lo metieron a la ciudad. Y el Señor le dice a Ananías: Ananías, ve a tal parte, en tal casa, ahí se encuentra el hermano Saulo, está orando, ha visto en visión que entra un hombre de nombre Ananías, impone la mano y recobra la vista. Ora por él y recobra la vista. Ve y hazlo. Y Ananías no quería ir porque Pablo era el terror de los cristianos. Y amaba a Dios. Amaba a Dios. Entonces fue cuando el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a mostrar lo que debe de padecer por mi causa. Ahora, ¿qué quiere decirnos eso? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por tribulaciones, porque eso es lo que el Señor dice, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y Pablo no iba a ser la excepción. Ahí le dijo claramente: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo le voy a mostrar lo que debe de padecer por mi causa.
Yo pasé por esa situación. Yo fui un instrumento escogido para el servicio de Dios. Pero al igual que Pablo, me encontraba lleno de religiosidad. Lleno de religiosidad. Cuando el Señor me llama al ministerio, yo le dije, confírmame el llamado, porque yo no sirvo para eso, te equivocaste conmigo. Y el Señor me confirma el llamado. Le pedí 3 pruebas y las 3 me las contestó, y más allá de lo que yo le pedí, por lo cual me di por enterado que era llamado de Dios, y me dediqué a prepararme 5 años, teología, para estar preparado. Porque Pablo dice que debemos de estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Y preparados no nada más espiritualmente, sino intelectualmente, porque vas a tratar con intelectuales aquí, con ignorantes también, pero debemos de estar preparados. Y Dios me llama al ministerio, y me voy, termino, renuncio a mi trabajo ahí en California, y me voy a predicar el Evangelio. Yo iba con gozo, pero andaba igual que Pablo, lleno de religiosidad. Y llegamos con mi familia, sufrimos mucho, a tal grado no tener un día para 1 kilo de tortillas. Y ahí es donde me volteo y le dije, Señor, así les pagas a los que te sirven. Yo renuncié a todo por venirme aquí. Tu palabra dice que busquemos tu reino y tu justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Dónde está tu añadidura? Tu palabra dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Dónde está tu fidelidad a tus promesas? Y cerré ese lugar. Me regresé a California, porque le dije, tu palabra dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Y si tú no provees para tu casa, yo sí voy a proveer para la mía. Dejé a mi familia allá y me regresé a California a trabajar. Y empecé a trabajar. Empecé a ganar dinero, mandé por mi familia nuevamente. Pero el punto es que el Señor me hizo ver, acá en California, ahorita soy en Texas, me dice, tú no eras fiel a mí, eras fiel a tu religión. Tú no buscabas primeramente el reino de Dios y mi justicia, buscabas engrandecer tu iglesia, buscabas darte a conocer a ti. Y es cierto. Le dije, Señor, perdóname. Cuando el Señor me mostró lo equivocado que estaba, fue cuando yo le dije, perdóname, ayúdame. Y de ahí, al igual que Pablo, el Señor me transformó, me liberó de esas garras religiosas y me hizo libre. Cuando tú miras la historia de Pablo, Pablo quedó libre en esa noche, en esa tarde. Y luego cuando Ananías fue a orar por él, dice la escritura que estaba orando. Y nunca se me olvida el día que yo me convertí a Cristo. No podía yo dormir de alegría, eran las 3, 4 de la mañana y yo arrodillado orando, pidiéndole a Dios que salvara a aquellos que yo iba a hacer mucho daño. Aquellos que conocen mi testimonio saben a qué me refiero. Pero Dios no lo permitió. Y al igual que Pablo, también pasó conmigo. Pablo tuvo que pasar tribulación para ser liberado de esas garras religiosas, y aunque amaba a Dios, pero estaba en camino equivocado. ¿Cuántos y cuántos hay en este tiempo que se encuentran igual que Pablo? Fieles a su religión y sirviéndole a su religión antes que a Dios. Y si estás escuchando este mensaje, no creas que es coincidencia. Es porque Dios quiso que tú lo escucharas para hacerte libre también de toda religiosidad. Para que escuches el Evangelio como lo escuchó Felipe, como lo escuchó el carcelero de Filipo. Pablo ya sabía el Evangelio, pero estaba torcido, no lo entendía. El etíope amaba a Dios, pero no entendía las escrituras. Y así hay muchos en este tiempo. Cuarto punto. Hechos, capítulo 10. Vemos un ejemplo aquí. Nuevamente. Capítulo 10. Pedro y Cornelio. Aquellos que no saben la historia de Cornelio lo pueden leer en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 1 en adelante.
Ese es el otro punto, punto número 4, el otro personaje que nos va a hablar también acerca de qué debo hacer para ser salvo. Vemos que Cornelio era un hombre que amaba mucho a Dios, un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo y un hombre que oraba a Dios siempre, cosa que ni los cristianos hoy en día lo hacemos. Yo tuve un pacto con el Señor y ahora sigo ya fiel. Oración, ayuno, esa es la clave. Vemos que Cornelio oraba a Dios siempre. Y como Cornelio amaba a Dios con todo su corazón, Dios se encargó de enviarle un ángel cuando él se encontraba orando, para pedirle que hiciera venir a Pedro, que se encontraba en Cesarea, en Jope, perdón. Cornelio se encontraba en Cesarea. Le dijo que hiciera venir a Pedro. Su nombre era Simón, por sobrenombre Pedro. Él vive en la casa de un Simón en Jope, junto al mar. ¿Y qué fue lo que le dijo? En el verso 6, capítulo 10, verso 6 dice: este vive en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oigan, ¿por qué no otra persona? ¿Por qué tenía que ir a traer a aquel hombre que estaba tan lejos? Hazlo venir. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le dijeron a Pablo? Entra y allá te van a decir qué es lo que debes de hacer. Allá te van a decir. Y ahí le dice, hazlo venir. Él te va a decir. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, Dios tiene sus siervos, los llena de su presencia, los llena de su poder, de su sabiduría, y Él nos llama y nos lleva a donde Él quiere que vayamos. Y le dice, Él te va a decir lo que es necesario que hagas. Dice que entonces los mandó y fueron. Al otro día dice que cuando iban a llegar allá, Pedro subió a la azotea a orar. Y estaba orando, dice que tenía hambre, y mientras le preparaban algo, él subió arriba a orar. Y allá vio esa visión. Dice que le pegó un éxtasis, una visión, y miró que venía ese lienzo bajado de las 4 puntas, animales y todo eso. Pero entonces, el punto es este. Dice en el verso 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí vemos entonces cómo Dios se ocupa, cuando de verdad la persona ama a Dios de todo su corazón y lo desea. Dios se ocupa de traerte su siervo, para que te diga lo que es necesario que hagas. Aquí Pedro no iba a ir porque aquel hombre era gentil y Cornelio era judío. Pedro era judío y Cornelio gentil. Y ellos tenían prohibido por la ley juntarse con los gentiles. Al igual que hoy en día los cristianos tenemos prohibido ser amigos del mundo. Podemos ir al mundo a predicarles el evangelio, que conozcan a aquel que conociste tú. Pero no podemos nosotros ser amigos del mundo, porque el Señor dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vemos aquí que Pedro no iba a ir con él, con los que venían, pero el Espíritu Santo le dijo: ve, porque yo los he enviado. Dice que Pedro entonces agarró y se fue. Lo acompañaron 2 hermanos más de ahí de Jope. Y dice que cuando él se fue, cuando iban llegando a Cesarea, Cornelio sale a recibirlo. Y dice que se arrodilló ante él. Se arrodilló ante Pedro. Y dice la escritura, y lo adoró. Y Pedro lo levanta, enojado: levántate, pues yo también soy hombre.
Y entonces le pregunta, a ver, dime, ¿por qué me hiciste venir? Y ya le narra nuevamente que él estaba orando y el ángel vino y le dijo, tus oraciones han sido escuchadas, tus limosnas han sido recibidas. O sea, ¿qué nos quiere decir a nosotros con esto? Que todo lo que tú hagas y hables, Dios sabe qué es lo que tú estás haciendo. Y en base a eso vas a recibir respuesta de Dios. Aquí vemos que Cornelio, que no conocía a Dios, pero amaba a Dios con todo su corazón y con sus hechos lo demostraba. Dice que hacía muchas limosnas, no a los que les caía bien, sino a todo el pueblo. A todo el pueblo hacía muchas limosnas. Ahora, ¿qué pasó entonces con Cornelio? Dice la escritura que ya que le platicó él eso, entonces dice, me dijo que te hiciera venir y tú has hecho bien en venir. Ahora nosotros todos estamos aquí, dice, para que tú oírte lo que Dios te ha mandado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Pedro escucha eso, se dio cuenta cuál era el plan de Dios. El Espíritu Santo nomás le dijo, ve, pero no sabía de Cornelio que iba. Él nomás, los hombres le dijeron, Cornelio nos mandó para hacerte ir porque quieren oírte. Entonces ya Pedro, cuando llega, le pregunta, a ver, explícame. Entonces ya que le explica a Cornelio a Pedro, entonces Pedro entendió. Y dice que Pedro se puso a predicarle a toda su familia. Y dice que se juntaron mucha gente, amigos más íntimos de Cornelio. Y dice en el verso 44, Hechos 10:44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían, dice, todos los que oían el discurso. O sea, la predicación. Mientras Pedro les estaba predicando el Evangelio, todos los que estaban oyendo la predicación, ¿qué dice? Que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahí fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y dice, porque en el verso 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué sucedió esto? Por haber escuchado la palabra que Pedro les llevó. ¿Qué palabra llevaba Pedro? El Evangelio de Jesús. Y dice en el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que por medio de la predicación del Evangelio de Pedro, por medio de el amor de este Cornelio, Dios se encarga de ir uniendo a su iglesia. Esa es su iglesia. Aquellos que han salido del mundo para glorificar a Dios. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y también fueron bautizados en agua. Aquí vemos el caso de este hombre llamado Cornelio. El último, Marcos, con esto vamos a terminar. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Ahí nos habla la historia de un joven rico. Dice que Jesús andaba predicando el Evangelio. Y dice que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo a él y hincando la rodilla delante de él, le preguntó,
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, es lo mismo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquí él sabía que Jesús había venido a ofrecer vida eterna. Y este hombre le dijo, ¿qué debo hacer para adquirir la vida eterna? Jesús le responde en el verso 19, los mandamientos sabes: no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, en el verso 21, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, aquí vemos cómo este hombre quería engañar a Jesús, diciéndole que desde su juventud había guardado la ley. Y sabemos que él vino, Jesús, porque nadie pudo cumplir la ley. Y dice la escritura aquí que Jesús le amó, sintió compasión por él. Pobrecito, ¿a quién quieres engañar? Y así hay muchos hoy en día, muchos cristianos que tienen su diosito y lo quieren engañar. Dice entonces que este hombre, cuando le dijo eso, dice que se dio la vuelta y se fue, porque tenía muchas riquezas. Y luego, entonces, Jesús le dijo al grupo de ellos, a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Y les dice, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y dice que cuando dijo esas palabras, los apóstoles se quedaron pensando. En el verso 29, miren lo que dice. 26, perdón. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Mira la pregunta, quizás tú mismo también te estés preguntando, ¿quién podrá ser salvo? A mí, en lo personal, ando predicando, y no, nadie es salvo, nadie sabe, hombre, nadie se ha muerto y ha venido, porque ignoran las escrituras, por eso hablan así. ¿Quién se va a salvar? Todos somos pecadores, todos nos vamos a morir. Mucha gente expresa eso, tiene ese concepto. Pero sabemos que eso es obra de Satanás, porque él es el único que vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Los apóstoles se quedaron sorprendidos de esas palabras y preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero se preguntaron entre ellos, no le dijeron a Jesús, entre ellos, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús, sabiendo eso, les dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea que se nos dice, para ustedes sí es imposible, pero para Dios no, para Dios todas las cosas son posibles. Dice, entonces, cuando les dijo esas palabras, en el verso 29, Jesús les dijo, de cierto les digo, oigan, aquí viene el mensaje, el punto por el cual estamos leyendo esta escritura. Verso 29 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto les digo, que no hay ninguno, oigan, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras, con persecuciones, dice, con qué persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué cosa es lo que Jesús les dijo a los discípulos? Miren, el mensaje está en el 29. Dice que no hay ninguno que haya dejado
casa, hermanos y todo eso. ¿Por qué? Que lo haya dejado, ¿por qué? Perdón. Que lo haya dejado, ¿por qué? ¿Qué dijo Jesús? Por causa de mí y del Evangelio. Oiga lo que está diciendo. Por causa de mí y del Evangelio. Hay mucha gente que anda predicando porque aman a Jesús. Aman a Jesús. Por eso dice que dejen todo esto por causa de mí y del Evangelio. Hay muchos que dejan todo y andan predicando o ponen sus propias iglesias por amor a Cristo. Aman a Cristo, pero desconocen el Evangelio, porque el Evangelio no es para todos. A los que, para que se predique el Evangelio, sino a aquellos a quien Dios llamó específicamente, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Tú vas a compartir lo que el Evangelio hizo en tu vida. Tú vas a compartir con tu estilo de vida que vives, que producto del Evangelio. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Y hemos visto en estos personajes cómo escucharon el Evangelio de Jesús. Entonces, por eso aquí Jesús dice que no hay ninguno que haya dejado todo por amor a mí y por el Evangelio. Hay muchos, como les digo, andan predicando por allá porque aman a Jesús, pero andan fuera del Evangelio. Andan fuera del Evangelio. Y eso Jesús mismo lo dijo allá a las 7 iglesias de Asia. A una de esas iglesias les dijo, dice, yo conozco tus obras, todo lo que tú has hecho, y que no has negado mi nombre. Que no has negado mi nombre, has guardado tu fe. Hay mucha gente que está en el nombre del Señor Jesús haciendo eso, pero desconoce la palabra de Dios, desconoce el Evangelio. Y si no llevas el Evangelio, no importa cuánto ames a Jesús, no importa. Porque si tú no amas a Jesús y andas predicando el Evangelio, pero que lo desconoces, nomás porque amas a Jesús, amas tu religión, déjame decirte que vas a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús aquí lo dice, mira, de cierto les digo que no hay ninguno, oigan, ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas. O sea, cuando tú dejas todo porque amas a Jesús y porque vas predicando el Evangelio de verdad, no te va a hacer falta nada. Esa es la promesa. No hay ninguno que le falte nada, dice, que no reciba 100 veces más en esta vida, más la vida eterna. No lo hay. Y entonces, ¿por qué hay muchos? Yo conozco muchos que andan sufriendo, no les alcanza el dinero y tienen que pedir, tienen que buscar aquí y allá. ¿Por qué? Es cuestión de analizarlo. A lo mejor estamos como Pablo. Amamos a Dios, pero todavía estamos amarrados con esos dogmas religiosos, que no le damos la libertad al Espíritu Santo que haga la obra. Y si no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra, sigues estando amarrado, amando a Jesús, pero encadenado a dogmas religiosos. Y podrás saber mucho de Jesús, pero sigues estando amarrado. Eso Jesús mismo lo dijo a los fariseos. Él mismo dijo, todo lo que ellos les digan, en la cátedra de Moisés se sientan estos. Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, lo saben. Dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Y hay muchos que andan haciendo eso, pero ni tan siquiera conocen. Aquellos tenían el privilegio de estarse sobre la cátedra de Moisés, pero hay muchos que ni eso. Entonces, cuando Dios no te ha llamado a eso, aunque dejes lo que dejes,
Pero amarás a Jesús, pero si no estás conforme al Evangelio. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que nosotros debemos de estar seguros que estamos recibiendo el Evangelio. Necesitamos hacer un análisis, cada uno. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Aquí vemos que el joven rico, sus riquezas no lo pudieron dejar seguir a Jesús. Y hay muchos que siguen a Jesús, pero no dejan sus riquezas. No las dejan y lo siguen. No quiso dar sus riquezas y no lo siguió. No lo siguió el joven rico. Pero hay muchos que lo siguen y no quieren dejar riquezas. O hay muchos que lo siguen para hacer riquezas. Muchos que lo siguen para hacer riquezas. Y esos van a venir al fracaso. ¿Por qué? Porque ni fueron llamados para eso y no te van a llevar el Evangelio. Amarás a Dios, sí, pero por esa razón Dios tuvo misericordia de aquel hombre cuando le dijo, pero dice, no has negado mi fe, dice, no has negado mi fe. Tienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe. Y por eso es que Dios nos da una oportunidad más, porque amamos a Él, pero estamos en sentido equivocado. Eso lo vimos con este hombre Pablo, lo vemos, ¿verdad? Y las demás historias que miramos, vemos que fue necesario escuchar el Evangelio. Entonces, es de ahí donde vino este mensaje, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta ya la pudimos mirar a través de este mensaje. Eso es todo. Es el deseo de mi corazón que este mensaje te abra el entendimiento, te abra los ojos espirituales y que alcances el perdón de pecados y la vida eterna. Porque este es el propósito de subir estos videos a YouTube, para que todos aquellos que no conozcan a aquel que un día cambió mi vida hace 25 años. Que Dios los bendiga. Soy el pastor Pedro Delgado. Y si tienen alguna duda, una vez más, llámenme y con gusto los atenderé. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.